Bueno, ¿cómo están? Soy el pastor Esteban Cárdenas de Iglesia Hogar y estamos muy contentos de poder anunciarles de que durante enero y febrero eh, estamos ya y estaremos compartiendo y estudiando las epístolas de Juan, es decir, primera, segunda y tercera de Juan. Así que queremos dejarlos a todos muy invitados para que puedan eh, estar con nosotros, acercarse, consultarnos en dónde nos estamos juntando, cuál va a ser el lugar y para poder seguir con este estudio. De todas maneras, para los que no pueden acompañarnos, eh, vamos a estar subiendo este estudio semanal de las epístolas de primera, segunda y tercera de Juan. Así que vamos rápidamente al estudio. Va a ser un estudio, vamos a dar un resumen de lo que hemos estado tratando en la epístola de Juan. Y lo primero que debemos decir es que estas cartas, que son muy pequeñas, por cierto, se escribieron alrededor del año 90 después de Cristo. Es decir, los apóstoles, los discípulos de Jesús, muchos de ellos, algunos ya muertos, otros todavía vivos, eh, ya transcurría ya a finales del siglo I. Así que la autoría, el autor de estas epístolas se le atribuye al discípulo Juan. Al discípulo Juan. Hay algunas interrogantes al respecto de quién realmente es el autor, porque si vemos al principio de la segunda carta de Juan, él hace referencia como Juan el anciano, y probablemente algunos creen que se refería a Juan el anciano, a otro discípulo, y no necesariamente a Juan el que escribió el Evangelio según San Juan. Pero cuando nosotros vemos el relato bíblico, el relato de las epístolas, vemos que hay una asimilación, vemos que hay mucho parecido entre estas epístolas y el Evangelio según San Juan. Es decir, probablemente fue Juan, el discípulo amado, quien escribió las epístolas de Juan, porque hay una similitud en la forma de escribir, en los recursos literarios que va a emplear Juan. Así que a él se le atribuye la autoría. Vamos a ver, cuando usted vaya leyendo las epístolas, se va a dar cuenta que incluso emplea los mismos términos que va a emplear en el Evangelio según San Juan. ¿Sí? Bueno, todos conocemos a Juan. De todas maneras, quiero hacer un pequeño resumen de quién fue Juan. Juan, el que se autodenominó el discípulo amado, el que se acostaba en el pecho de su Señor, según la Escritura, el que estuvo presente, el único discípulo que estuvo presente cuando Jesús contenía sus heridas y su dolor a los pies de la cruz. Un Juan que aparentemente iba a llevar un liderazgo muy cercano, iba a emplear un liderazgo muy cercano con sus discípulos. Recordemos que los discípulos también tuvieron discípulos, es decir, los discípulos de los discípulos. Y probablemente a quien iba dirigida esta carta era a unas pequeñas comunidades o una pequeña comunidad de Éfeso, o por lo menos de los sectores cercanos a Éfeso. Eso es lo que se cree en el año 90 después de Cristo. Es decir, en la forma que va a emplear el discurso, la carta, Juan, va a ser desde una perspectiva muy cercana, desde un liderazgo cercano. Probablemente Juan ya conocía a esta comunidad, probablemente eran hijos espirituales suyos, y lo que más me encanta de esta carta es que Juan emplea un lenguaje muy cercano, ¿no?
Por eso creemos que Juan tiene un liderazgo cercano, por la forma en que se acercaba a Jesús, recordemos, se acostaba en el pecho de Jesús, y la forma en que va a emplear el discurso. Por ejemplo, hijitos míos, hijitos, amados, va a ocupar esos términos para referirse a esta pequeña comunidad que crecía, pero aún así tenía algunas inconvenientes. Había ciertas problemáticas que Juan quería destacar, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Pasó que eh, durante esta época eh, muchas personas que estaban dentro de esta comunidad, empezaron a enseñar de que Jesús no era una divinidad, de que Jesús no era Dios y por lo tanto de que Jesús no era Cristo. Esto comenzaron a enseñar algunas personas dentro de estas comunidades cercanas al Asia Menor, y en donde estas enseñanzas, por supuesto, que estaban influenciadas por el agnosticismo de la época, este gnosticismo, esta idea de que de esta lucha permanente entre el bien y el mal. Platón lo va a llamar como el mundo de las ideas, hace referencia al mundo espiritual, pero también estaba el mundo material, que nosotros le llamamos el mundo carnal, por decirlo así. Entonces, el agnosticismo planteaba que estos dos mundos, estas dos fuerzas, se contraponen entre sí y siempre están en constante disputa. Así que el agnosticismo va a plantear de que un hombre nunca podría ser Dios. Y es por eso que se va a cuestionar en el siglo I y en los siglos que vienen la divinidad de Cristo. De que si realmente Jesús era Dios. Entonces, lo que va a hacer Juan es defender la divinidad de Cristo, al igual que lo va a hacer en el Evangelio según San Juan. También va a defender la importancia de que ese Jesús, a quien hemos visto y oído, dice él, a quien hemos contemplado, a quien hemos palpado con nuestras propias manos, dice, es el principio de todo, es la palabra de vida. Fíjense los términos, en el capítulo 1 de Primera de Juan, va a emplear estos términos, va a emplear la palabra de vida, que se repite en el Evangelio según San Juan, va a emplear la palabra el principio, que también lo va a ocupar. Entonces, lo va a ocupar también en el Evangelio de Juan. Entonces, probablemente influenciado Juan por el libro de Génesis y también algunas cositas de Proverbios que va a resaltar este escrito. Entonces, el primer capítulo de Juan es más que una carta, es más bien una poesía. Es una poesía. Fíjense, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos con referencia a la palabra de vida. De la vida se ha manifestado y que nosotros hemos visto y de la que damos testimonio es la que nosotros les anunciamos a ustedes, la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Fíjense, en el capítulo 1 y en la carta de Juan no hay salutaciones, no hay una presentación de Juan. Juan no se presenta, no dice quién escribe, pero nos vamos a dar cuenta por el recurso literario que va a ocupar, es que el primer capítulo va a ser más bien una poesía en que de una forma majestuosa, fenomenal, maravillosa, va a hablar del Cristo, de este Cristo que tú y yo conocemos. Entonces va a decir esto, quien era desde el principio, un recurso del Evangelio según San Juan,
quien era desde el principio, un recurso de Génesis. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos. Es decir, Juan está diciendo que lo que yo les vengo a manifestar, que los que yo les vengo a compartir, hermanos, iglesias cercanas a Éfeso, discípulos míos, lo que yo les vengo a compartir no es que me lo contaron, no es que me lo dijeron, no es que me lo encontré, yo viví con él, estuve con él, yo lo palpé. Yo voy a hablar de lo que he visto y he oído, de lo que palparon nuestras manos. Es decir, aquí hay una importancia de la fuente directa. Hay una fuente principal, hay una primera fuente, como la llamamos hoy, y eso es algo súper importante, súper importante, porque no hay mejor fuente que una fuente principal, que haya visto, haya oído y haya experimentado una situación. Por lo tanto, es un recurso súper importante. Y fíjense que a nosotros como creyentes nos pueden cuestionar un montón de cosas, que creemos en un Dios que no hemos visto, que creemos en un Dios que nació de una virgen, un montón de cosas. Pero lo que no nos pueden cuestionar es la experiencia que hemos tenido con Dios y el poder transformador que ha tenido Dios en nuestras vidas, que ha cambiado nuestras vidas. Nosotros somos testimonio vivo de lo que hemos experimentado. Entonces, Juan va a ocupar este mismo recurso, lo que yo he vivido, lo que he visto y oído, esto yo les enseño. No es un cuento, no es una fantasía, no es una historia, un mito que me contaron, es algo que yo viví y eso no se puede cuestionar. La experiencia que tú y yo tenemos con Dios no se puede cuestionar. Las experiencias que tú y yo tenemos con Dios son diferentes. Pero ojo, algo muy importante que te quiero contar. No hagas doctrinas de tus propias experiencias. Porque tus experiencias, ¿saben lo que es? Experiencias con Dios. Y son muy importantes porque enriquecen nuestra fe. Pero porque te sucedió a ti, no vengas a imponerte para que a otros les suceda lo mismo. Otras personas, tienes que saber que otras personas también van a tener experiencias, pero diferentes. ¿Ya? Entonces, no hagamos doctrina de nuestras experiencias, de nuestras propias experiencias, ¿sí? Una vez un amigo me dijo, mira, yo me bauticé en Río y en Río tiene que ser. Los demás bautizos en piscina no sirven. No sirven porque yo me bauticé en Río y la Biblia dice en Río. No entendió nada este muchacho entonces, porque la importancia y el énfasis que hace la Escritura con respecto al bautismo no es si te bautizas en río o te bautizas en piscina o en una ducha, etc. El importante es el simbolismo que significa, el significado que significa el bautismo en aguas. Así que este es un pequeño extracto que estamos haciendo. Ocupa figuras literarias, Juan la va a ocupar en todas sus cartas, y una de sus figuras literarias que va a ocupar es la antítesis. ¿Qué significa la antítesis? ¿Qué es esta figura literaria? Son dos ideas, o tal vez una sola idea, pero que se contraponen por medio de dos conceptos. Fíjense, pueden ser una idea o dos ideas que se contraponen, ya que chocan, para dar explicación a una idea o más. Por ejemplo, la antítesis que va a ocupar Juan va a ser luz y oscuridad. Va a hablar Juan de que al que hemos visto y oído y hemos contemplado, esta es la luz, y en él no hay tinieblas, dice, y en él no hay oscuridad. Entonces hace esta contraposición
de luz y oscuridad. Hace otra contraposición, otra antítesis, que es el amor y el odio. Otra antítesis es el bien y el mal. Entonces va a contraponer dos conceptos para aclarar cuál es el lugar de Dios y cuál es el lugar de Cristo Jesús. Así que eso es súper importante. Y hay otras figuras literarias en menor medida que va a ocupar, como es la hipérbole, la exageración, ¿cierto? Y la amplificación, que va a embellecer una idea, un concepto, e incluso lo puede exagerar, y ahí es cuando sale la hipérbole, ¿cierto? Así que eso podemos contarte de Juan. Primera de Juan fue una carta anónima, no detalla ningún encabezado, hay ausencia tanto en los saludos iniciales como en la despedida, pero se sabe que fue Juan, por su forma de escribir, por sus recursos literarios, por su forma de liderar incluso aún en el lenguaje, porque también lideramos con el lenguaje, y por los detalles que tiene la segunda y tercera de Juan, ¿no? Eh, entonces, eh, ¿cuál es el objetivo? ¿No? El objetivo de las cartas, estas pequeñas cartas, es afirmar la divinidad de Jesucristo, reprobando toda conducta de algunos, incluso se atreve a llamar Juan anticristos. Reprueba la conducta de estos anticristos que dicen que Jesús no es Dios, que Jesús no es el Cristo, y que la justicia de Dios se resuelve en el hecho esencial de su amor. Demostrado, un amor demostrado, no es un amor de la boca hacia afuera, es un amor demostrado. ¿Cómo se demuestra este amor? Al entregar a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Una palabra, un sinónimo de propiciación es sacrificio. Es que tiene que haber un sacrificio para que la ira y para que la deuda se pueda pagar. Entonces, ese es el objetivo de Juan, enseñar estas cosas, que por ahí son, tal vez si usted es un cristiano que lleva tiempo, son cuestiones eh, básicas, puede decir, pero también son cuestiones fundamentales. Son cuestiones fundamentales para nosotros, porque estamos en tiempos en donde todo cambia de manera muy rápida. Y nosotros, especialmente los que somos más jóvenes, tendemos a cambiar cosas porque no nos gusta estar estáticos, ¿no? Vemos a nuestros antepasados, vemos a las personas que son más viejas que nosotros y decimos, estas personas se quedaron en el pasado con muchas cosas, pensamientos, ideas, tradiciones, que por ahí no nos hacen bien hoy. Pero, la idea de esto es que nosotros podamos cambiar las formas, los diseños, pero no el fondo. El fondo es Jesucristo. Y Jesucristo es Dios. Jesucristo es el Salvador. Jesucristo, el Cristos, es el ungido. La palabra Cristos es ungido. Y Jesús, Salvador. Entonces nosotros reconocemos a Jesús como Señor y como Salvador. ¿Se fijan? Así que queremos terminar con esta pequeña introducción de Juan. Que el Señor les bendiga y que estén muy bien. Nos vemos en un próximo capítulo.